Secretario, director, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Buen día a toda la ciudadanía de México. Vamos a comentar con cierto detalle la realidad epidemiológica del país, pero hoy no con el informe diario, sino en forma especial algunas de las conclusiones que tiene el Grupo de Asesoría Científica del Gobierno federal, y vamos a retomar sobre la parte que fundamenta, la teoría que fundamenta las intervenciones de prevención y control de esta epidemia en el mundo y en México. Algunos de los elementos que hemos estado comentando a lo largo de la epidemia en México tienen que ver con los momentos de decisión claves en los que hay que actuar, y hay que actuar de una manera basada en evidencia documental, es decir, la información, los datos de la vigilancia epidemiológica, pero también en la evidencia científica. Y continuamente, de manera diaria, estamos rastreando, analizando las distintas elementos de evidencia científica que surgen en el mundo y que nos han permitido la oportunidad de que México aprenda de las experiencias vividas en otros países, aprenda de lo que ha sido exitoso, aprenda también de lo que no ha sido tan exitoso, y nos ha permitido hacer las adaptaciones apropiadas para México en los momentos apropiados, como lo hemos señalado en otras ocasiones. Entonces, vamos a poner algunas diapositivas, y la primera es esta gráfica. Esta gráfica consiste en lo siguiente. Explico primero las tres fases que habíamos indicado desde el inicio que tendría esta epidemia. Una fase 1, que es la importación viral, la importación de los virus al territorio, en donde tendríamos una cantidad muy reducida de casos, quizá algunas decenas, y podríamos rastrear los distintos casos con sus contagios, ya sea quién le contagió y hacia quién contagió. Esa primera fase le llamamos importación viral y duró desde el 27 o 28 de febrero hasta el 29 o 30 de marzo. En esa fase de importación viral habíamos indicado que la medida de control más importante era la contención en torno a los casos sospechosos, con la secuencia de identificar los casos sospechosos, ponerlos en aislamiento o en reducción de la movilidad en forma voluntaria, tomarles muestras para diagnóstico a todos estos casos sospechosos y además analizar a sus contactos. Esto se hace en todo el mundo, es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, la ha seguido recomendando para los países que no la han hecho con suficiente intensidad, como la hace México, y a nosotros nos resultó durante toda la fase 1. Llega un momento en que la contención tiene sus límites porque empiezan a aparecer más y más casos, y entonces ya no se puede y tampoco es útil intentar encontrar a cada caso con su contagio, porque se va perdiendo la trazabilidad de los contagios. Y es el momento en donde es importante considerar el otro paquete de medidas que en su conjunto le llamamos mitigación comunitaria, que son unas medidas de prevención y control de carácter masivo. Estamos hablando de millones de personas a la vez, ya no un caso a la vez, sino millones de personas a la vez, y el principio de acción es el mismo, la reducción de la movilidad. Recordarán que México se adelantó a la fase 2, la fase de transmisión comunitaria, con medidas que empezaron desde la fase 1, y concretamente cuando identificamos el 13 de marzo que habíamos triplicado el número de casos identificados, con tan solo 12 casos y cerca de 120 casos estimados, decidimos implantar las intervenciones que corresponden a la fase 2, y son estas de mitigación masiva, precisamente para aprovechar la oportunidad que México sí tenía de empezar tempranamente este tipo de medidas. En su momento, estas medidas, al ponerse de manera generalizada, nos permitieron empezar con la suspensión de actividades escolares y después las otras medidas que ahorita comentaré.
Una vez que iniciaron estas medidas, el 23 de marzo, con la primera disposición de la autoridad sanitaria, identificamos también que necesitábamos hacerlas de manera más enérgica y más sincrónica para tener un mayor número de personas o de millones de personas que suspendían la movilidad en el espacio público. Esta gráfica, y por eso he mencionado este preámbulo, la compartimos con el presidente el fin de semana del 27 de marzo, es decir, a 5 días de que habían sido instauradas las medidas de reducción de la movilidad, principalmente con las escuelas, para expresar que hacía falta escalar la intensidad de las acciones con la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, no emergencia nacional, emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Y aquí explico la gráfica, la hemos comentado en otras ocasiones, para ilustrar el principio teórico de la mitigación y que en un momento vean ustedes los datos reales, los datos observados y las proyecciones que han hecho especialistas en epidemiología matemática y en matemáticas teóricas y aplicadas. En la curva anaranjada lo que se ve es lo que le ocurriría a México si no se hicieran intervenciones. Es una curva epidémica proyectada de la cantidad de casos que se presentarían si no se hicieran intervenciones. En la curva verde lo que se ve es lo que podría pasar si se hicieran las intervenciones. Y este fue el mensaje que transmitimos al jefe de la Nación a nombre de los distintos miembros del gabinete que estaban participando en el operativo y también con el respaldo del grupo de especialistas en las áreas de salud relevantes, particularmente de epidemiología, que ratificaron su recomendación de que se hicieran estas medidas correspondientes a la emergencia sanitaria por esta razón. Estas curvas finalmente representan lo que se ha respaldado teóricamente desde hace más de 15 años en el mundo por parte de la Organización Mundial de la Salud. Este planteamiento está, por ejemplo, en el Plan Global de prevención y control de una pandemia de influenza que se comporta de una manera muy parecida a la pandemia de COVID. Y hay 3 fines o 3 propósitos de estas intervenciones. La primera, como la pueden notar en la comparación de las curvas, es que el pico máximo, el acmé de la curva, sea menor. Se reduce la altura de las curvas. Esto lo que quiere decir es que la cantidad de personas enfermas por día sea menor. Y esto es extremadamente importante porque, como hemos venido comentando, en la fase 3 de esta y otras pandemias semejantes puede existir el riesgo de que se rebase la capacidad instalada o adaptada de un sistema de salud y entonces no haya espacio suficiente para atender a todos los enfermos. Entonces, este es un primer objetivo. El segundo objetivo, que lo pueden notar al comparar las curvas, es que se desplace en el tiempo el momento máximo de la epidemia, es decir, el momento de mayor intensidad de transmisión, de mayor frecuencia de los casos diarios. Y lo pueden ver ahí porque en la curva anaranjada es más temprano el momento cumbre de la epidemia, en cambio en la curva verde ocurre en una fecha posterior. La ventaja de esto es que cuando se está en el proceso de reconversión hospitalaria y de reorganización de los servicios para cumplir sus funciones en condiciones extraordinarias, entonces se puede terminar ese proceso en los tiempos adecuados antes que llegue el momento de máxima intensidad de la demanda de servicios de salud. Y un tercer objetivo que se cumple con estas medidas de mitigación comunitaria son la reducción del número total de casos durante un primero o segundo o tercer ciclo epidémico y también la reducción de la mortalidad porque existe la oportunidad de no dejar a nadie fuera, no dejar a nadie atrás y entonces atenderlos a todas y todos.